Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Y el día de hoy me gustaría platicar con ustedes acerca de las visas de residencia temporal por unidad familiar que emiten para las personas extranjeras familiares de personas mexicanas o residentes en México. Estas visas otorgan el permiso para vivir de 1 hasta 4 años a nuestros familiares. Entonces, si es tu caso que eres mexicano o vives en México como residente temporal y quieres llevar a tu familia, este video te va a interesar. Lo primero que debemos saber es a qué personas es aplicable estas visas. Es a los cónyuges, a los hijos y a los padres y madres de personas mexicanas o residentes en México. Entonces, ¿cómo mi familiar va a poder obtener la visa de residencia temporal en México por unidad familiar? Bueno, lo primero que hay que saber es que hay 3 opciones para hacer el trámite. La primera opción es en una embajada. Hay que tramitar una cita. Si no sabes cómo tramitar una cita, te dejo mi video de cómo tramitar un pasaporte, donde en la primera parte explico cómo tramitar citas para las embajadas. Hay que llevar un pasaporte, desde luego válido y vigente, con más de 6 meses de vigencia. Hay que llevar una fotografía con las características que nos solicitan. Hay que llenar un formato. Ese formato debe de ir firmado. Si el familiar es menor, es un niño o una niña, hay que firmarlo por ambos padres, el formato. No quiero perder ningún dato, así que desde luego, como les comenté, se tiene que revisar qué tipo de vínculo, dependiendo del familiar, hay que acreditar el tipo de vínculo. Por ejemplo, si es un hijo o una hija menores de edad, hay que llevar un acta de nacimiento. Si es un cónyuge o una cónyuge, hay que llevar el acta de matrimonio o el documento que acredite el concubinato en el país donde estemos tramitando la visa para la residencia temporal en México. Si el solicitante es la mamá o el papá del residente temporal o el mexicano, hay que llevar también un acta de nacimiento. Si eres un residente temporal, hay que llevar desde luego tu residencia temporal. Todos estos documentos se tienen que presentar ante la embajada en original y en copia. Y solo para las personas extranjeras que tienen residencia temporal o permanente deben acreditar, esto es muy importante porque solo aplica para ellos, es solvencia económica. Deben de acreditar el equivalente en el 2024 a 20,744 pesos. Últimamente ha variado el tipo de cambio con la depreciación del peso, pero es más o menos esa cantidad. Bueno, lo que les comentaba, en caso de estar casado con una persona mexicana, no es necesario acreditar la solvencia económica. Hay algunas autoridades que lo piden, algunas embajadas, algunos consulados. No obstante, hay 2 criterios, uno particularmente que es el de preservar la unidad familiar, que debería operar en materia de derechos humanos por encima de la acreditación de la solvencia económica. Aquí hay 2 cosas que son importantes. Una vez acreditando todos los documentos, presentándolos ante la embajada, vamos a ser sujetos de una entrevista consular, bueno, los solicitantes, y nosotros como padre o madre del menor de edad o cónyuge o hijos de los padres o las madres que van a venir con nosotros a México, debemos de acompañar a nuestro familiar a la entrevista consular. Esto es muy importante, no es nada más enviarlos a ellos. Una cosa que les recomiendo es que vayan a la embajada o el consulado de su país de origen. De verdad lo hace mucho más fácil que ir a otra embajada o consulado, que ya les comentaré cuáles son las complicaciones que se tiene en caso de que se acuda a una oficina consular distinta a la del país de origen. En la entrevista pues nos van a preguntar cosas pues normales sobre la relación familiar que tenemos. O sea, es muy importante, sobre todo aquellas personas que acrediten un vínculo matrimonial o de concubinato. Es muy importante que sea algo fidedigno, porque desde luego en los consulados el trabajo del cónsul o de la cónsul es identificar qué personas sí son acreedoras por unidad familiar a obtener este tipo de visas y qué personas no. Y si nosotros estamos mintiendo ante una autoridad, podríamos obtener sanciones debido a que no es
legal hacerlo. Entonces, para aquellos que sean coyotes o lo que sea, no coachen de esa manera a sus asesorados, porque de verdad los van a meter en un problema innecesariamente. Y si tú eres una persona que está buscando irse a México, mejor acude con un abogado o directamente con la oficina consular de México que corresponda a tu lugar donde vives, para que te asesoren, porque siempre hay personas que pueden tergiversar información y pues bueno, por ellos ganarse un dinero, pueden incluso falsificar documentos, cosas, o sea, barbaridades que te van a terminar metiendo en un problema. Una vez que se concluya la entrevista consular, si todo salió satisfactorio, obtendrás en tu pasaporte pegada una visa. Esa visa tendrá una vigencia de 6 meses para que puedas viajar a México. Esa visa solo permite una entrada al país. Entonces es importante que cuando entres al país, inmediatamente tienes hasta 30 días naturales para canjear esa visa pegada en tu pasaporte por una tarjeta de residente temporal ante el Instituto Nacional de Migración. En el Instituto Nacional de Migración te van a tomar tus huellas, te van a tomar tus biométricos y te van a expedir esta tarjeta como residente temporal. Una vez que tú obtienes esta residencia temporal, ya puedes abrir una cuenta de banco, te van a otorgar un CURP y pues bueno, podrás hacer una vida en México. Ahora, ¿vas a poder trabajar en México o no? La respuesta es no. Tu visa como residente temporal por unidad familiar no permite que realices ninguna actividad económica. Entonces toma en cuenta esto, y precisamente por eso a los extranjeros sí les piden que comprueben esta solvencia económica de la que hablé anteriormente. La segunda opción para obtener tu visa como residente temporal por unidad familiar es iniciando el trámite no ante una embajada o consulado, como te expliqué en el punto anterior, sino ante el Instituto Nacional de Migración. En este caso se tienen que presentar, no va a estar el extranjero ahí, lo tiene que presentar la persona mexicana o a través de un abogado. Tienen que presentar los documentos que acrediten el vínculo familiar, lo mismo que se acreditó en el punto anterior ante la oficina consular, se acreditaría ante el Instituto Nacional de Migración. Si en caso de que sea hijo o padre o madre de la persona residente temporal que vive en México, sus documentos tienen que ir apostillados en caso de que corresponda, o legalizados en caso de que el país de origen no sea un país que haya sido firmante en la Convención de la Haya sobre la apostilla. Y en caso de que sea por vínculo matrimonial, deberá de presentar un acta de matrimonio inscrita en el registro civil. Desde luego, se tiene que haber inscrito con el documento apostillado o legalizado, y en caso de que el idioma sea distinto al español, tiene que presentarse estos documentos traducidos por perito oficial. Una vez que presentamos la solicitud para el otorgamiento de visa para nuestro familiar, el Instituto Nacional de Inmigración va a emitir una autorización. Esta autorización la conocen en los consulados o en las embajadas como NUT, significa número único de trámite. Normalmente tiene una vigencia de 30 días y en esos 30 días tiene que acudir el extranjero solicitante de visa ante la embajada o consulado para que tramite su visa. Ahí le van a entrevistar. Es recomendable que la persona mexicana, que es su familiar, acompañe a la entrevista consular a su familiar para que no exista ninguna duda sobre el vínculo familiar, que sea fidedigno, para que la persona extranjera pueda ingresar a México con su visa como residente temporal. La autoridad consular requiere a este familiar que esté acompañando. Una cosa que es muy importante para los dos casos, en caso de que se tramite directamente ante la oficina consular o se inicia el trámite en el Instituto Nacional de Migración para obtener esta autorización NUT, es importante que nuestros familiares y nosotros no compremos vuelos antes de obtener la visa, porque la embajada o consulado tendrá 10 días hábiles posteriores a la entrevista para determinar si se le va a otorgar o no la visa a la persona extranjera. Y comprar el vuelo lo único que te puede hacer es ocasionar pérdidas
y corajes innecesarios, porque en realidad tener o no un vuelo ni es un requisito, ni tampoco va a cambiar la decisión de la autoridad sobre la emisión o autorización de la visa. La tercera opción es un poco distinta. La cuestión es que hay algunas nacionalidades que pueden ingresar a México sin contar con una visa y pueden ingresar como turistas. Estas personas pueden, por ejemplo, haber planeado una boda, casarse, y una vez con su acta de matrimonio en la mano, pueden presentarse ante el Instituto Nacional de Inmigración y solicitar su cambio de estancia por unidad familiar. ¿Se puede hacer de esa manera? Sí se puede. ¿Qué es lo recomendable? Creo que no lo recomendaría. ¿Por qué razón? Porque cuando van como turistas, por ejemplo, vamos a pensar en una persona de Colombia. O sea, esta persona de Colombia puede entrar sin una visa de turista. Esta persona puede irse a casar a México y luego cambiar su estancia. El Instituto Nacional de Inmigración, desde luego, va a hacer una investigación si es fidedigna este cambio de estancia por unidad familiar. Pero suponiendo que sí es algo planeado, se puede desde luego justificar, todo es legal. El riesgo es cuando viene a visitar como turista, si compró un vuelo de un one way ticket, es posible que no lo dejen entrar a México en primer lugar. Entonces creo que lo mejor es ya viajar con la visa correspondiente de acuerdo a lo que se pretende o la estancia que se pretende tener en México. En el siguiente apartado me gustaría hacer algunas hipótesis que pueden suceder y van a ser dudas que cuando veas este video te pueden surgir. ¿Qué pasa si una persona extranjera está en un país distinto al de origen, tiene sus documentos consigo y quiere tramitar la visa por unidad familiar? ¿Lo va a poder hacer? Sí lo va a poder hacer, como te comenté al principio, pero las complicaciones que me parecen innecesarias es que todos los documentos que tendrías que presentar ante la embajada mexicana localizada en tu país, no los tendrías que presentar apostillados si lo haces ante esa embajada o consulado, pero si lo haces en una embajada mexicana distinta a la que está en tu país, lo tienes que presentar todos tus documentos apostillados o legalizados. ¿Qué países, solo voy a mencionar de Latinoamérica, requieren llevar sus documentos legalizados? Cuba y Haití. Esos son dos países de América Latina que no son firmantes de la Convención de la Haya sobre la apostilla. Los demás tendrían que llevar sus documentos apostillados. Entonces eso hace un poco más complejo. Ahora, si encima de eso están escritos los documentos en un idioma que no es español, van a tener que llevarlos traducidos por pedir tu traductor al idioma español. Entonces sería lo mismo que tramitarlo en México, con más complicaciones. Sinceramente yo lo desaconsejaría. Si puedes hacer el trámite y ahorrarte la apostilla, la traducción y viajes innecesarios o ida y vuelta de mensajería, la verdad yo lo haría de la forma más sencilla. Bueno, si se puede trabajar, no se puede trabajar. Esta visa de residencia temporal por unidad familiar no permite que las personas trabajen. Y bueno, ya la otra pregunta era cuáles países llevan apostillado y cuáles llevan legalizado. Los países que llevan apostillado su documento son aquellos que son firmantes de la Convención de la Haya sobre la apostilla, y los países que no son firmantes de la Convención de la Haya sobre la apostilla, ellos tienen que legalizar todos sus documentos que presenten ante las autoridades mexicanas. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero que este video te sea de utilidad, y si te gusta, te agradezco que me des un like, te suscribas al canal. Como comenté, este canal va a tratar de asuntos de viajes, finanzas, migración. Quiero dar toda una guía de cómo vivir en el extranjero, hacer trámites en el extranjero, y pues bueno, que sea de utilidad y ayude a la comunidad mexicana, a los hermanos latinoamericanos que estén casados con mexicanos o personas que vivan en México. Pues muchas gracias por verme, que estén muy bien, bye bye.